Hola, buenas noches, bienvenidos a Iguana Valley On Air número 5. En esta ocasión tenemos con nosotros, nos acompaña Cristian Espinosa, que es director en Cobertura Digital, donde su propia empresa, donde da consultoría y capacitación ¿Qué social, tal? social Buenas media noches. y periodismo digital. Agradeciéndoles la Hola Cristian, invitación buenas y noches. poder verles Cristian. ahora acá a través de este canal. Parece que estamos teniendo algunos pequeños Aló. problemas técnicos, así que disculparán los Es la primera vez que lo hacemos a través de una entrecortados que tablet. puedan surgir, o las diferencias. Efectivamente, Temporales. Cristian está en una tablet Android conectado con el medio de la aplicación Hangout de móvil. Google Plus. Bueno, con él vamos a hablar de redes sociales y de periodismo. Rápidamente recordarles a todos que Iguana Valley On Air es un programa quincenal, siempre que la tecnología pues no lo permite y las fechas señaladas también, cuyo objetivo es compartir conocimiento a través de conversaciones con expertos y entusiastas de diferentes campos, siempre relacionados con la tecnología y especialmente Internet. Iguana Valley somos una comunidad abierta creada con el fin de visibilizar y promover iniciativas relacionadas con las tecnologías y fomentar el desarrollo del sector tecnológico en el Ecuador. En Iguana Valley hay programadores, diseñadores, emprendedores, comunicadores, artistas y en general entusiastas a los que les interesa la web y las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, independientemente del sistema operativo o plataforma que utilicen y de la ciudad en la que se encuentren. Pueden saber más de nosotros en nuestro sitio iguanavalley.com. Y bien, para conversar con Cristian, pues me acompañan Cristian Aguirre. Buenas, Cristian. Buenas noches a todos. Un gusto que estén con nosotros en el Quinto Iboa en esta iniciativa que tenemos Iguana Valley y esperemos que todo lo que se va a hablar ahora sea de su gusto y si es que quieren proponer temas más adelante después de esto, pues estamos abiertos a esto. Una bienvenida, Cristian Espinosa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, que todo se desenvuelva súper bien. También está con nosotros Pablo Hernández. Ok. Creo que sí está. ¿Estás? Sí, yo un poco más breve. Hola a todos, ¿cómo les va? Y sigamos de la conversación. Y Juan Calderón. Juan, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Saludos. Bueno, esperando con ansias la presentación de Cristian. Un abrazo. Bien, pues ya estando todos reunidos y siendo las 9:55 en riguroso directo, ahora sí comenzamos la charla con Cristian. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Cristian, es lo siguiente. Considerando que tú te recorres la geografía del país entera, del uno al otro confín, eh, Galápagos incluido, ¿cuál es la situación a nivel, cómo decirlo, académico, de conocimientos de los periodistas en lo que se refiere al entorno digital? Bueno, Cristian. gracias. En realidad que ha sido una experiencia. Sí, sí, estoy hablando, espero que me estén escuchando. Sí, sí. Les decía que ha sido muy grato, sobre todo estos últimos meses, recorrer algunas ciudades, eh, dando este tema a un curso de personas con discapacidad, pero también a periodistas. He ido alternando estas últimas semanas. Ahora estoy justamente acá en Ambato para dar un curso a periodistas. Estuve recién en Calchi, también dando un curso, luego en Cuenca, en realidad también estuve en Loja. Y sí, claro, he tenido, digamos, la oportunidad de, digamos, ir haciendo una comparación, ¿no? Y definitivamente que hay mucha distancia entre lo que son, digamos, el pueblo que es Quito, Guayaquil y Cuenca, y diríamos que el resto de las ciudades. Porque la última vez estuve recién en Cuenca y allá, por ejemplo, el tema Wi-Fi está muy avanzado, inclusive hay conexiones de 3G mucho más estables que Quito o Guayaquil. O sea, ya tienes wifi en más lugares abiertos, y me cuenta realmente he venido sorprendido en cuanto a la tecnología, y también medios como el Tiempo, están, Mercurio, ellos están muy desarrollados. De hecho, imagínate que fueron los que me invitaron para hacer un taller con tablets, es decir, ellos ya están pensando la redacción
con tablets y tuve la suerte de dar a la redacción de gente del impreso, entre comillas, pero que publicaba con sus tablets en tiempo real. Y mientras los del tiempo también tienen a sus propios periodistas también publicando desde cuentas que son de impresos, pero en realidad que hablan al online y hablamos de entonces de que está muy desarrollado, eso yo he visto en Cuenca y claro, y eso tiene consecuencia también con el tema de que siempre Cuenca, recordemos que fue una de las ciudades más conectadas por el tema migración, y está muy desarrollado Cuenca, para mí inclusive en muchos aspectos más que Guayaquil, y hablando del tema conectividad, y también periodístico desde el punto de vista de la proactividad que existe, porque no es que haya tantos recursos como Quito y Guayaquil, pero es gente muy proactiva. Entonces, eso me parece interesante de Cuenca. Luego, claro, siempre Quito y Guayaquil, el tema de infraestructura no están como por adelante del resto en cuanto a las redacciones. Y luego, sí, entonces viene el resto de países, de ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la costa, si hablamos de la costa, aparte de Guayaquil, Machala, de donde estuve también, me sorprendió mucho ahí la cantidad de gente que hay en Facebook. En Machala, prácticamente de lo que hicimos cuentas, hay más de 7 de cada 10 personas que tienen una cuenta de Facebook. De los que están conectados están en Machala, es decir, prácticamente casi un porcentaje de bien alto de 7, 8 de cada 10 que tienen internet en Machala tienen una cuenta en Facebook. Ellos también son muy proactivos. Entonces también eso pude notar a nivel de Machala y no se diga Loja, donde la gente específicamente es muy activa. Luego ya hay un corte con el resto de ciudades. El Carchi, recién estuve ahí y había que empezar desde cero, ¿no? Prácticamente desde cero. Hay una brecha muy fuerte entre los periodistas que no tuvieron la suerte, claro, como todos nos tocó, de haber estudiado esto en la universidad. Y ahí hay una brecha muy, muy fuerte de los periodistas, digamos, así, nativos versus no nativos. Y tengo que empezar muchas veces desde cero. Se habló del premio como tocó Carchi, igual en Galápagos, y el resto de provincias, más o menos, el oriente, realmente bajo el tema aprendizaje, pero mucho interés en aprender es lo que puedo ver en un resumen así rápido. Bien. Entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentra respecto a del 1 al 10, por poner un ejemplo, siendo el 1 el punto más bajo y siendo el 10 el ideal, ¿no? Pero el ideal de todos los ideales a nivel mundial, de situación de conocimientos, de manejo de redes y de publicación online a todos los niveles, tanto técnico como bueno, del lenguaje que se utiliza. ¿En qué punto podríamos situar al país, según tu diagnóstico? Es que entonces, justamente creo que concluiríamos que hay que diferenciarlos por sectores, porque claro, si hacemos una media se baja el promedio, pero si hablamos de Quito, Guayaquil y Cuenca, qué sé yo, no sé, yo le pondría pensando a nivel mundial, si de nivel mundial es un 10, yo pondría un 7, que no estaría, entiendo que queremos siempre para arriba y para mí hay que ser exigentes y pensar que todavía falta hacer mucho, a pesar de que hasta un 8 podría ser en algunos casos, considerando que todavía hay mucho que hacer para llegar a 10, ¿no? Pero, y claro, de ahí tenemos brechas fuertes de a la mitad, digamos, estamos hablando de un 8-7 en ciudades del Machala, digamos, Loja yo le incluiría también casi en la misma competencia, tal vez falta más acceso, pero claro, quienes están conectados son muy, muy, muy proactivos. Y Loja y la UTPL, recordemos que siempre ellos han sido de los primeros en aplicar este tipo de lo que es medios digitales y forman gente muy, muy, muy buena. Entonces ellos están como en una siguiente escala, digamos, y luego ya vienen las otras provincias por abajo sí, lamentablemente del 3. Yo lo que veo ahora sí, de todas maneras, es que hablando de redes sociales, por primera vez se puede ver un mapa del Ecuador, el cual tú puedes seguir
a gente por ciudades y enterarte de qué está pasando. Es decir, eso sí yo le veo realmente como un cambio, que antes la información prácticamente era muy centralizada en lo que pasaba en Quito o Guayaquil, y prácticamente tú no podías enterarte de reacciones de otras ciudades y hacer seguimiento de muchos temas, y ahora eso está cambiando definitivamente. Te hablo, por ejemplo, de Galápagos, ¿no? Antes de enterarse qué pasaba en Galápagos era un misterio, y inclusive cuando hubo ese intento, bueno, esa falsa alarma de tsunami, todavía en esa época no sabíamos qué pasaba en Galápagos, era casi imposible. Ahora eso ha cambiado definitivamente. Lo mismo te digo, como ahora que estuve en Carchi, la frontera, ya hay más periodistas que pueden contar lo que está pasando y que están tratando de aprender, y que eso definitivamente me parece interesante desde el punto de vista de que ya no se dependa de medios grandes para saber específicamente en localidades pequeñas o locales, poder estar informados de lo que pasa en nuestro Ecuador, como le dicen algunos, profundo que le llaman, ¿no? Y voces nuevas además, ¿no? Porque también, claro, los mismos entrevistados de siempre hablan de la realidad del Ecuador, y al final casi siempre tenías una misma, entre comillas, realidad formada por los medios, ¿no? Estas realidades hoy son cada vez más, podemos decir, diversas, abiertas, y eso es lo que me encanta de este trabajo, de poder estar formando a los colegas periodistas. Una pregunta que me gustaría hacer. Dices que ahora ya hay periodistas en todos lados del Ecuador. ¿Dónde hay una lista de esa maravilla? Porque si yo ahorita quiero enterarme qué está pasando en Ambato, no tengo idea cómo le hago, ¿no? Muy Te bien. llamo a ti, te pregunto, pero de ahí, un listado, un directorio, ¿dónde hay? Tienes razón. Hemos ido creando algunas listas, y es verdad, hay que crear un buen directorio de fuentes, para empezar, reporteros avalados por ciudades, ¿no? Yo he creado por ahí algunas listas que las voy a empezar ya a liberar, digamos, de la gente ya, ¿qué te puedo decir? Frecuente, que activa ya, porque claro, hacemos estos cursos, y lo normal es que durante el curso, días posteriores, la gente está con mucha expectativa, y después empiezas a ver realmente quiénes son los que le tomaron el pulso, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en capacidad de empezar a liberar esas listas, y me dejas en realidad casi de deber empezar a contarles. Yo hice un post más o menos al respecto, me acuerdo cuando fueron las elecciones, de qué listas debería seguir. Y ahí incluí algunas listas de periodistas, entre los cuales yo tengo más de 400 periodistas que tú puedes ver ya, que lo tengo hecho en mi cuenta de Twitter, se llama Cover Digital y Periodistas de Ecuador. Y ahí tienes más de 400 periodistas que tienen una cuenta de Twitter, de los cuales te puedo asegurar que más del 50% es muy, muy activa. Es curioso que los más activos normalmente son los deportivos. Vas a ver que los deportivos son los más activos, son los como que sin que nadie les haya dicho que tienen que hacerlo, lo hicieron solos. Y luego viene la gente que hace política, y gente de televisión que también ha entrado muy fuerte, y lo ha tomado cada vez con mayor, digamos, seriedad el tema, en algunos periodistas de televisión específicos, y entonces ahí tienes 400 periodistas que están, más de 400 periodistas, yo te diría que tienen una cuenta de Twitter, y bueno, vamos, por provincias, como dijimos, vamos a irlos liberando de los cursos, por lo menos que yo he tenido la suerte de dar. Hay una cuenta de Galápagos, tengo las listas de Galápagos que están liberadas, igual tú puedes ver en la lista en cobertura móvil, tengo una lista de periodistas de Galápagos, las del Carchi también, y de Machala hicimos también una lista, y vamos a hacer ese directorio seguro. ¿Cuál es la mayor demanda de conocimiento que hay por parte de las empresas y por parte de los mismos periodistas? ¿Qué es lo que normalmente demandan más saber? ¿El aspecto tecnológico, cómo se utiliza esto, dónde tengo que hacer clic? ¿Las aplicaciones? ¿Qué es lo que deben o no deben tuitear o publicar? Sí, me ¿Qué parece es una pregunta, lo que más se quiere saber? ¿O un conjunto de todo? me parece una pregunta interesante. ¿Qué es lo que demandan y qué es lo que yo veo que falta, en cambio?
Te puedo decir que hoy hay mucha demanda del tema de tiempo real, que es lo que estoy yo trabajando mucho, ¿no? Y, por ejemplo, inquietud por cómo mismo utilizar las tablets, más allá de instalarles juegos y usar el mail y ver videos, qué pueden hacer con una tablet de forma productiva un periodista y tengo cada vez más demanda para hablarte de lo último que los periodistas están pidiendo y que he tenido mucha solicitud, incluso ahora mismo este último curso en línea que estamos organizando con CISPAL, hay gente de Galápagos nuevamente, gente tenemos del Oriente, gente, o sea, hay inquietud por este tema de lo que es las tablets por un lado y lo que es el tiempo real por el otro, ¿no? Luego, sí, también tengo demanda de lo que también un poco el tema que hablábamos de lo que es ya lo que se llama el manual de estilo, de alguna manera, cómo resolver el problema de que los periodistas tienen una cuenta de Twitter personal y quién abre la cuenta. Ese es un tema bien complicado que yo veo que no se ha resuelto y lamentablemente produce a veces extremos como altos directivos que deciden prohibir Twitter. Todavía es eso, es decir, por el temor que tienen que se trasciendan a través de las cuentas información que no deberían en teoría salir y ellos no saben cómo manejarlo. O sea, hay directivos que todavía no saben cómo manejarlo y prefieren prohibir todavía. O sea, fíjate que todavía estamos en ese punto de tener a veces que prohibir. ¿Por qué? Pagan, digamos, los justos pecadores por aquellos periodistas que no se han formado con tiempo anticipado y definitivamente no saben cómo también moverse en el Twitter y recordar que el Twitter es un medio de comunicación con mucha más incidencia en muchos casos que cualquier medio tradicional y que lo que hagas en Twitter tiene responsabilidades como cualquier medio, como estar al aire. Y recuerdo claramente, por ejemplo, en Caracol, ahí una de las máximas es que no digas en Twitter lo que no dirías al aire, que estoy absolutamente de acuerdo, pero esto todavía muchos periodistas no lo aterrizan y ves todavía algunas incongruencias, ¿no? Que lamentablemente ha hecho que se corte todavía, y yo veo que por ahí hay falta de formación, ¿no? Manuales de estilo, además, que no caigan tampoco en la censura, ¿no? Porque no se trata de censurar tampoco y empezarte a prohibir o a decirte qué es lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir, pero ese tema es un poco todavía complicado y me parece que hace falta todavía lo que es aprender a manejarse correctamente con ética y responsabilidad en las redes sociales. ¿Qué vas a preguntar algo, Juan? No, bueno, estaba interesante la respuesta de Cristian. Pero a ver, sí tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves que se debe encaminar la formación? Porque ya hablaste un poco de que se ve la brecha entre los periodistas que no son nativos y los que son nativos, pero incluso entre los periodistas nativos hay diferencias de educación, es decir, hay fallas. Sí, definitivo. Te puedo decir, los nativos, digamos que aprenden más rápido, pero tienen unos huecos ahí en cambio del tema de reportería, porque las grandes, digamos, formadores que no nacieron con Internet deberían también formar para Internet en lo que significa hacer periodismo, que hacer periodismo es estar en la calle reporteando, que es contrastar, y esos valores se han ido perdiendo lamentablemente, y por eso te encuentras ahora que con tanto rumor en redes sociales que la gente lo toma y lo comparte, ¿no? Una nueva, además, yo veo alfabetización que hay que hacer inclusive de toda la gente, pero hay que empezar los periodistas dando ejemplo, y a veces muchos periodistas encuentran cualquier página web y la citan y la toman como noticia, o alguna cuenta de Twitter que no la verifican,
algún dato simplemente lo toman como declaración y se convierte en una noticia. Y recuerdo, por ejemplo, solo el caso de este Mitnick, ¿cómo es Mitnick? Que estuvo acá y que se quejó de que tomaron de la Wikipedia un dato de él sin ni siquiera preguntarle ni contrastar y qué vergüenza ese tipo de cosas que sucedan, que haya medios que todavía hagan copy-paste, digamos, de cualquier sitio que encuentren que dijo algo y lo publiquen y hagan un titular de eso, ¿no? Entonces, eso pesa todavía y a nivel de estudiantes no hay una cultura todavía de cómo, por ejemplo, contrastar información a través de las propias redes, ¿no? Cosas básicas como saber bien googlear, es decir, y tener criterios de cómo diferenciar una autoridad, la fuente de una autoridad en Internet, no existe. Sin embargo, sí veo que las universidades ahora sí tienen, por lo menos en la malla, ya más horas, ¿no? Antes me acuerdo, a mí me tocaba, digamos, tal vez fue uno de los primeros en dar periodismo digital, y era 1 hora, o sea, o 3 horas a la semana, imposible, imagínate. Y periodismo digital es ya maduro, ya hablar de periodismo digital es como que, no sé, suena ya tautológico, ¿no es cierto? Y había un solo profesor para enseñar todo, cuando ahora la idea es que el que da video, pues dé video online, el que da audio tiene que dar podcast, y el que da eso todavía, la materia de periodismo digital ya, no sé, no alcanza. Y bueno, pero cada vez hay más espacio en las mallas curriculares. En la UDLA, por ejemplo, hay bastante ya materias ya que se van complementando con otras. Me parece interesante lo que están haciendo en la UDLA, donde está gente como también como Cristina, me parece bueno por ahí. Bueno, acá en los hemisferios que me ha tocado trabajar últimamente, en la SEC también, y en la San Francisco está Paul, gente que está tratando de poco a poco ir cambiando esta cultura. Cristian, medio contestaste una pregunta que te iba a hacer antes. ¿Crees que los... bueno, dale. Que era justamente en qué universidades y cómo están cambiando las mallas curriculares. Hablaste un poco de la SEC, de la UDLA, pero esas siguen siendo Quito. ¿Qué conoces de Guayaquil, de Loja, del resto del país? Bueno, de las mallas curriculares, sinceramente que no me he ingresado a las universidades de otras provincias, que mal haría, digamos, en hacer un balance de fuera de la ciudad, pero ¿qué te digo? Por lo menos sí veo, de la UTPL sí puedo dar fe de cómo el tema digital, que ya no solo es digital, sino sobre todo de relaciones de personas, está ahí muy avanzado. Yo llevo dando clases ahí ya, me acuerdo, desde que empezaron los blogs, y eso fue ya hace como 6, 7 años que nosotros ya hacíamos blogs para los alumnos. No sé si es que no le veo a nadie, creo que se cortó la señal. No, sé sí, si me pueden... solamente Cristian dejó el video. Ya. Entonces, te digo, la UTPL hace 8 años empezamos a hablar dábamos ya clases con blogs, y desde el rector tenía su blog, y eso lo recuerdo, y no era solamente, digamos, por una moda, era usar en forma realmente como una herramienta de clase, y de eso sí puedo dar fe. El caso de la UTPL, cómo se ha ido desarrollando. De Guayaquil, yo por lo menos tengo oficina de la Universidad Casa Grande, donde también hay mucha inquietud por esto, y se trae generalmente gente de afuera para también estar al día. Y del resto de las provincias, sí, realmente no puedo hablar mucho porque no tengo conocimiento. Lo que sí sé es que hay necesidad de llevar gente de fuera, porque algunos me dicen que claro, que todavía hay gente de sistemas que da periodismo digital, es decir, un poco en la época esta de hace unos 10 años, cuando el webmaster era el que actualizaba los contenidos de una página, que eso todavía casi hablar de la era dinosauria de cuando empezamos los periodistas
a pasar a construir contenidos donde el webmaster todavía era el que actualizaba la información. No hay empresas donde todavía pasa eso, ¿no? De hecho, hay gente, el cargo en algunas empresas públicas de community manager todavía es el de webmaster, es decir, todavía está generándose ese puesto, dado que solo hay el de webmaster. Y el webmaster le toca hacer de community manager, de editor digital, o sea, es el típico ahí multiuso y multitarea y el que hace todo, ¿no? Pero eso también se está tratando de ir cambiando, pero realmente que falta todavía mucho por desarrollar, y las universidades ahí tienen el reto de ir actualizando además las marchas todo el tiempo, porque obviamente esto está cambiando cada vez más rápido, y los profesores tienen que ser multidisciplinarios, o sea, dejar de pensar que no, que yo solamente hago radio y no hago radio en línea, que es lo que yo decía antes, lo que si yo hago video, pero no piensan cómo funciona el video para internet, y cómo entonces, cómo enseñas, y quién va a enseñar eso, y eso pues hay todavía como cierta resistencia de profesores a veces en dar el salto. Interesante. Oye, Cristian, ¿y cómo está la cuestión a nivel Latinoamérica? Es decir, ¿hay buenos ejemplos de periodismo digital cercanos que conozcamos? Bueno, sí, claro. Sí, bueno, definitivamente acá, si hablamos de Sudamérica, Argentina, Colombia se ha desarrollado bastante. Es súper interesante lo que está haciendo Caracol TV en el tema de Social TV. Hay que seguir ese caso. Ellos están haciendo realmente cosas bien interesantes para integrar todo el social media a lo que es el consumo de televisión. Y les está yendo muy bien. Igual en el tiempo, @Cabralita, le recuerdo ahora que está trabajando también con mucha proactividad el tema de integrar a la gente al medio, de abrir la agenda a través de las redes. El caso del tiempo de Argentina, Infobae, ahora Pablo Mancini, me parece que también está haciendo cosas interesantes. También José Luis Orihuela, que está escribiendo ahora también en Infobae, y digamos que ahí empiezan a cargarse un poco más con gente que combina la cátedra con la práctica, y que me parece la combinación que hoy se necesita. Gente medios donde están teniendo ya sus propios desarrolladores, ¿no? Que es algo que hace años se debía tener, ¿no? Y no que tienes un departamento de sistemas que supuestamente te da soporte. Eso ya también de la era del hielo. Pero ya claro, Perú, el comercio de Lima, por ejemplo, tiene sus propios desarrolladores, y que es lo lógico. Y también hay mucha proactividad en el Perú. Me gusta, la gente allá es bien proactiva, está siempre tratando de reinventarse, así que me gusta mucho también lo que está pasando con Perú, con el comercio de Lima y todo lo que es el grupo, el comercio. Y de ahí, ¿qué tenemos de lo que he podido ver? Bueno, Venezuela, igual allá el tema móvil, por la cantidad de Blackberries que hay, es interesante seguir también allá. La cultura móvil que existe en Venezuela es bien profunda, ¿no? Es decir, como vemos que hay televisiones en lugares insospechados allá, es tener un BlackBerry, pues a veces no tener que comer, pero tienes un BlackBerry, y esto también es interesante allá en Venezuela, darle seguimiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dale, Iván. Cristian, a ver si logro plasmar la idea que tenía en la cabeza. Twitter ya lleva 7 años al aire, y bueno, ya se ha convertido más o menos en una herramienta muy extendida a lo largo del mundo. Bueno, Facebook, qué decirlo. Ahora bien, todos sabemos que hay siempre una herramienta que está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Que va a llegar en cualquier momento, y que puede ser otra, como dicen los gringos, una game changer, ¿ya? Una cambiadora del juego, ¿no? Completamente. ¿Tú crees que hoy en día los
las personas que se están preparando para periodistas digitales, para meterse en el entorno digital, y ya digo, sea en la universidad, sea con cursos como los que tú das, como los que da otra gente, como los masterados que hay, ¿están preparados como para enfrentarse y afrontar la aparición de una nueva herramienta y sacarle el jugo? ¿O se quedarían a la espera de que alguien venga y les dé ese curso? Sí, es verdad. Esa es un poco la idea también que yo estoy tratando, por lo menos, en enseñar en los cursos, ¿no? Es decir, enseñar el cómo enfrentar estas nuevas plataformas desde el punto de vista del lenguaje y no desde el punto de vista de la herramienta en específico, ¿no? Y cómo poder adaptar la cultura, sobre todo social media que existe, pero en realidad siempre tratar de pensar más allá de Twitter o de Facebook, ¿no? Yo pienso que el microblogging como género tiene mucho futuro, es decir, no sé si va a ser Twitter, cuánto tiempo nos va a durar Twitter, pero el microblogging para mí sí tiene mucho futuro, es decir, los móviles, la fuerza que van a seguir teniendo los móviles, y además el microblogging que prácticamente fue diseñado por la propia gente, recordemos desde lo que es una arroba, un hashtag, todo lo creó la propia gente, ¿no? Una plataforma en ese sentido que basada en un lenguaje creado por los usuarios. Así que tal vez nos llevemos el lenguaje a otras plataformas, también que Facebook ya está metiendo los hashtags, que al final no fue un invento de Twitter, o sea, los hashtags fue un invento de la gente. Y así que los hashtags seguirán teniendo larga vida. No sé en dónde, en qué nombre, pero para mí los hashtags, las menciones, el microblogging como género tiene mucho futuro. De ahí el tema de sí, que todavía realmente no se ve es que la gente se enfoca mucho en aprender definitivamente todavía la herramienta, ¿no? Y se casa con la herramienta y hay poca cultura de aprender, ¿no? Es decir, creo que ahí está un poco la clave para los nuevos futuros periodistas que queramos formar, enseñarles a actualizarse por sí mismos. Y eso es todavía un reto que recién estamos empezando, pero que toca hacerlo para no depender de ninguna herramienta en específico, y además para emprender, ¿no? Porque claro, a la final lo que hacemos es adaptarnos a la herramienta que hoy, digamos, está funcionando, y no desarrollamos nuestras propias nuestra propio tipo de soportes para poder también ser más independientes, ¿no? ¿Qué consejos precisamente tú darías a quien nos esté viendo o nos vea a futuro? Darías precisamente para dar los primeros pasos en eso tan fundamental, y que creo que muchos que nos podemos considerar como nativos de la red tenemos interiorizado, que es lo de aprender a aprender. ¿Qué consejos le darías a cualquiera, particularmente a periodistas? ¿Qué pueden hacer para autoformarse en lo que sea, en la nueva herramienta que venga, por ejemplo? Iguana Valley, que me parece. No, y en serio, en serio, seguir este tipo de iniciativas es la que, no sé, por ejemplo, en mi caso, es lo que me ha permitido tratar de que no nos gane no se nos vaya el tren, ¿no? Porque todos los días se nos va el tren, es decir, es increíble, pero todo el día se va el tren con lo digital, es así. Y si uno no está conectado a este tipo de iniciativas, pues te desactualizas, y entonces uno toca estar en realidad, ya tener tu lista por ejemplo, para empezar, tu lista de profesores de periodismo digital. Yo tengo una que se llama Media Thinkers, igual, pensadores de los medios. Hay algunos que tienen sus listas, José Luis, por ejemplo, tiene sus listas. Cada país tiene como sus pensadores de los medios a los que tú tienes que seguir para estar al día. Así que empezar con una lista de pensadores de los medios, pero que hay algunos que yo los tengo divididos desde el lado de la práctica,
o sea, los que están ejerciendo en los medios y de los que están del lado de la academia. Y tengo de cada país una lista de ambos. ¿Quiénes son los editores digitales? Sigo al editor de La Nación, el editor en el caso de Argentina, de Clarín, el editor si vamos por Colombia, el de Colombia, o sea, los community managers también. Tengo una lista de community managers que siempre están soltando y a veces experimentando nuevas cosas, así que tengo una lista de community managers, una de editores, otra de académicos, gente por países, por regiones, Europa, Estados Unidos, donde están la gente que está inventando, además divididos por diferentes especialidades, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, quién está metido más del lado del video en línea, quién está metido más desde el audio, quién está metido desde lo que es la gestión de comunidades, y te toca hacer eso, o sea, eso mismo, aplicarlo de las listas de Twitter con los RSS, que lamentablemente, o más bien dicho que gracias a Dios que nos dimos cuenta de lo que nos podía pasar con Google, y hacer lo mismo con los RSS, ¿no es cierto? Que es donde está la información realmente profunda, digamos, ¿no? La información de los RSS, donde están los blogs, que son los que realmente están profundizando en la información, porque el resto solo es soltar los tweets. Los mejores tweets son los que vienen de los blogs, los links que vienen de los blogs. Entonces hay que seguir esos blogs también, tener tu reader con tags clasificado. Y yo estoy me casé ya con Feedly, me gusta bastante Feedly, versátil, me permite programar cualquier información que yo tenga ahí, se conecta bien además con este programa que sirve para programar tweet. Entonces estoy usando Feedly, y igual Reader, donde te puedes encontrar con la gente de Google, así que tú puedes estar al día, no tienes que esperar a que el periódico te diga qué pasa con Google, sino que estás conectado con los desde los directores de comunicación de Google que están en Google+. Tengo una lista de todos los Googlers, además que tuve la suerte de conocerles en algunos eventos a los que pude ir, y rápidamente hice una lista de ellos y los tengo en Google+. Y en Google+ hay gente que está pensando mucho. Sobre todo creo que la gente que más va a pensar que a compartir sentimientos, y por eso es interesante también no perder de vista a Google+. Y eso es lo que toca hacer, o sea, fíjate, en cada profesión, o sea, a cada profesión le toca hacer ese trabajo, pero los periodistas estamos obligados más, no sé, que otros, no sé, tengo la sensación que sí, estamos como más obligados a hacer el trabajo de filtro, porque si alguien tiene que filtrar la información, y siempre filtró información, fueron los periodistas. Y si ahora no hacemos ese trabajo, pues nada, otros lo van a hacer y nos van a desplazar. Ok. Justo has mencionado los blogs. Yo personalmente tengo la percepción de que en los medios convencionales y entre muchos periodistas que han dado el salto a lo digital, se habla mucho de Twitter, se habla mucho de Facebook, se habla mucho del tiempo real, y la palabra blog y RSS se ha ido arrinconando, si es que alguna vez han llegado a pronunciarla. ¿Qué pasa con los blogs? Que realmente toda esta nueva jornada de periodistas son conscientes de la existencia de esa herramienta y saben cómo aprovecharla, o se está quedando arrinconado en beneficio de herramientas que, no nos olvidemos, son de terceros y que en cualquier momento, cuando les dé la gana, como ha sucedido con Reader, no las pueden quitar o no las pueden limitar? Sí, no, exactamente la lección que dejó Google Reader. A veces nos olvidamos que vivimos en una nube de ilusión, ¿no? de que es nuestro, todas estas redes en las que estamos trabajando, y gracias a Dios que Google nos hizo autorizar, Google Reader nos hizo autorizar, el caso de Google Reader nos hizo autorizar otra vez y poner los pies sobre la tierra,
Pero aparte de los blogs, a los blogs es el género nativo, o sea, es el primer género nativo digital, o sea que, no sé, no tener un blog, no saber realmente lo que es bloguear de verdad, sería casi como no saber escribir, no saber redactar bien para un periodista. El hipertexto nació de los blogs, la cultura del hipertexto. Y por eso es que hay tan poca cultura del hipertexto, justamente porque no sé, pasado es como un género que se debe pasar, o sea, no puedes pasar a hacer, no sé, reportajes, o sea, si no blogueaste, ¿cómo te pasas a hacer un género que tiene sus escalones? Y la cultura de bloguear desde el punto de un género nativo digital es importantísima. El lenguaje mismo, ¿no es cierto? El tono de cómo escribes en un blog, que es de conversación. Es lo que te enseña la cultura blogger, y que eso, tú ves, entonces, a veces no se traduce, entonces ya en notas donde los periodistas todavía queremos escribir como lo hacíamos en los medios de una sola vía. Entonces, por eso, mira, fíjate, solo hablando de los blogs homogéneos, eso sin todavía hablar del otro tema de la plataforma en sí, de la independencia que representa la plataforma, el posicionamiento bajo tu control, el registro que tú tienes que hacer de la información, más allá de las redes, la generación de comunidades de contenido, que también las tienes que hacer por tu propia cuenta y no dependiendo de otras plataformas. Es decir, realmente que no, o sea, los blogs, decir que los blogs vayan a desaparecer sería como decir que va a desaparecer el lenguaje, y eso no va a pasar nunca. Interesante. ¿Alguna pregunta? Justo Rafael Bonifaz una vez introdujo en Twitter, lo vi de refilón, el cuestionamiento de que se estaba desarrollando una conversación a nivel político bastante activa en Twitter, pero que estaba sobre una plataforma que no era ni siquiera nacional, no es que no fuese ya solamente de cada usuario, sino que ni siquiera estaba en el país y estaba sometida a las reglas de otro país. ¿Son los periodistas conscientes de este tipo de cosas? ¿Se plantean estas reflexiones en algún momento? ¿O simplemente es algo que ni siquiera se llega a cuestionar? ¿Y crees que es importante que lo lleguen a plantear? Sí, no, muy poco. Hay realmente muy poca conciencia de los centralizadores que son las redes como Twitter y Facebook, ¿no? Y la dependencia de esas redes, que no es lo mismo que utilizarlas a nuestro favor. Entonces, sí, o sea, y de que entonces por eso no hay no nos concentramos en desarrollar, pues, ¿no? O sea, desarrollar, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Sino que caemos en usar la plataforma y listo. Entonces, hay poca definitivamente conciencia. La otra pregunta era sobre la conciencia, y el otro era... ¿Cuál era la segunda justamente eso, sobre lo de la conciencia te decía principalmente. Sí, no, hay poca conciencia, y por eso me parece poco desarrollo propio todavía, ¿no? ¿Algún gurú a nivel internacional en este tema de periodismo digital? ¿Alguien a quien admires por las cosas que has aprendido de él? Bueno, si es gurú, entonces no es gurú. En eso sí hay, lo que sí hay en realidad, sí hay bastante, como dicen, vendedor de humo también en este tema, o sea, eso en realidad que ocurre, pero ¿qué te puedo decir? Gente que sí está investigando y a la que hay que seguir,
uno que yo admiro mucho es al francés Jean-François Fogel, que es un capo realmente, un tipo de más de no sé cuántos años, 65, debe estar bordeando los 70, pero más nativo que cualquier nativo. Un tipo que está, que además va de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Él, de las personas que tuve la suerte de estar en un taller con él en Colombia, y con Guillermo Morel, que es el otro de los, me parece, buenos. No tiene mucha actividad en redes, pero él fue el que redefinió el Clarín hace tiempo, hace muchos años, cuando el Clarín dio el salto. Fue él con Le Monde, que también hizo lo mismo. Y si hablamos, me gusta ese perfil, ¿no? De gente que va de la teoría a la práctica. De ahí, claro, a veces tienes gente más teórica y gente más práctica. Si hablamos de teóricos, obviamente Pisitelli, me parece interesante siempre. Igual Octavio Islas de México, una persona a la que siempre hay que estarle leyendo, y sus libros igual, las investigaciones que él hace, el tema de acceso a Internet, de sociedad de la información en México y la región, es interesante seguirle. Igual Pablo Mancini me parece una persona joven, pero muy actualizada, y que igual va de la práctica a la teoría de la práctica. Tiene algunos libros que en el periodismo me parece imprescindible leerle. Igual obviamente José Luis Orihuela, que recién estuvo aquí, y que siempre es enriquecedor conversar con él, y ya sea obviamente con él enfrente, pero también en línea. Entonces, de gente que yo le sigo, hay un brasileño un portugués que se llama Joao Cabanillas, que está haciendo mucho trabajo en el tema de periodismo móvil a nivel de investigación, que también acaba de lanzar un libro que se llama Hacia el periodismo móvil, y que vale la pena seguirle a él también. De lo que son algunos de los, digamos, que se me vienen este rato a la cabeza. Estoy seguro que se me quedan algunos, pero son de los que este rato me acuerdo, pero tengo una lista que se llama Pensadores Media Thinkers en cobertura digital, donde ustedes puedan seguir, quienes nos estén escuchando, y suscribirse, y ahí están algunos de, creo, gente imprescindible que hay que estar leyendo. Media Thinkers. Interesante. Nos quedan algo menos de 10 minutos, entonces, por cambiar un poco el tono e ir a algo un poco más práctico. Sí. No, creo que tengo un poco de lag, tengo algunos problemas. Entonces, decía que para ir a algo un poco más práctico, quería preguntarte por aplicaciones, ¿no? Y quería preguntarte específicamente por estas aplicaciones que son recomendadoras de noticias, ya que vienen a querer suplir o agilitar un poquito el papel de los lectores de RSS, ¿ya? ¿Cuáles son, tú crees, las aplicaciones del tipo? Te voy a decir nombres, ¿no? Aunque a lo mejor algunos de los oyentes no la cachen, a lo mejor. Yo qué sé, Prismatic, Site, Flipboard, de este tipo. ¿Cuáles tú crees que son las aplicaciones más recomendables o casi imprescindibles a tener en el celular o a tener en la tablet para poder estar al tanto más o menos del estado de las cosas del mundo, por decirlo así? Sí, mira, como yo te decía, Feedly, que a mí últimamente me está atrapando, sobre todo porque más allá de que solamente puedas leer, es que puedas organizar, ¿no? Y que puedas integrar, y para un periodista es importantísimo, y que sea fácil compartir, y que te integre con otras redes, ¿no? Entonces, además Feedly tiene conexión con IFTTT, lo cual quiere decir que te permite hacer muchas más conexiones de las que tú podrías hacerlas con otras, ¿no?
Entonces, por ahí siempre hay que recordar que una aplicación, más allá de lo que puede hacer esa aplicación, es importante las conexiones que te permita hacer las integraciones, la usabilidad, la organización del contenido. Entonces, porque hay cosas lindas, pero si no nos dan estos otros valores agregados, pues a la final no se vuelven prácticas, ¿no? Entonces, y como yo te decía también algunas veces que hemos conversado, me gusta definitivamente la aplicación igual a la de Current de Google, a pesar de que ojalá que no pase lo mismo. Pero Current me gusta sobre todo lo limpia que es, ¿no? Al estilo de Google, donde lo que importa es la usabilidad del lector y no digamos, la fanfarria. Y me gusta mucho también Current en ese sentido. Igual te puedes agregar RCS a tu cuenta y personalizar. El traductor que tiene en tiempo real de idiomas es interesante. O sea, cualquier feed que tú estés leyendo, se te pasa el idioma que tú estás, tu idioma nativo, automáticamente. No tienes que estar traduciendo si puedes leer feeds de cualquier otra parte del mundo. Y es casi nativo. Igual me gusta de Current que la versión offline que tiene, cuando tú actualizas, se actualizan casi todos los feeds, no sé cómo lo actualiza, pero tú puedes entrar a versiones incluso de archivo de cualquier feed que entraste y lo tienes offline, con basta que hayas hecho una actualización. Eso me gusta también bastante, sobre todo en los viajes, en los aviones. Eso te ayuda bastante para hacer lecturas largas de feeds currents, que es son las dos, digamos, que más me gustan. De ahí, claro, tengo aquí estoy viendo en la tablet y claro, hay muchas, pero esas dos. De ahí, bueno, está Site, que la usaba, pero bueno, ya últimamente no lo he usado. Está Flood News, Pulse, que también recuerdo mucho tiempo se hablaba mucho de Scoopit, también se usa bastante Scoopit porque tiene buenas recopilaciones. Hay gente que hace buenas recopilaciones y seguir a gente en Scoopit también resulta interesante, y digamos que son los que más las recuerdo. Byline también me gusta, que es otra tipo de aplicación para lector. Byline. ¿Alguna aplicación para manejo de datos estadísticos? ¿Datos estadísticos? Yo uso Google Drive, realmente. No sé, ahí más bien ustedes, aparte de cuál usan, qué recomiendan en el tema de estadísticas. Yo uso Drive. No sé qué otras, a qué nos referimos con estadístico. Bueno, mi consulta era porque muchos periodistas utilizan datos estadísticos en la noticia, entonces no sé si ustedes echan mano de alguna aplicación o simplemente usan las convencionales. No, por ejemplo, ¿cuál sería una aplicación para estadísticas interesante? No, realmente no me he metido mucho en ese tema. Bueno, veo ahora mucho, más que nada en los reportes en video, que hay estas infografías, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí usas. Y ahorita no me acuerdo si hay algunas que para todo el tema de procesamiento de datos y todo eso, ahora hay bastantes aplicaciones. No me acuerdo ahorita, pero hay ahora muchas que te permiten personalizar, y para el tema de que le llaman hoy de periodismo de datos, y que te permiten hacer diferentes tipos de lanzamiento de información, pero no lo tengo este rato a la mano. Ok. Bueno, creo que nos queda un poco de tiempo ya. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Igual, también se me ocurre a mí, de todas maneras, sí es interesante para
o sea, ha sido una entrevista interesante porque, claro, viniendo de la comunidad de Iguana Valley, las preguntas, las inquietudes que se tienen sobre el tema periodístico, así ustedes más bien también sería interesante, rápidamente, aunque yo estoy como invitado, ustedes en cambio, desde su lado, cómo ven el periodismo, creen que ha evolucionado y Juan, igual el resto han estado, digamos, ya varios años haciendo seguimiento e inclusive participando de algunos foros que hemos hecho. ¿Cómo han sentido ustedes como parte de la comunidad, si es que realmente en qué se ha evolucionado y en qué no? Les pregunto a ustedes, como para terminar esta última parte, me parece interesante su punto de vista. Nos echó la pelotita, Cristian. Sí, no, Sí, nos echó la pelotita. a ver, así que nada. Pero a ver, sí, yo Bueno, quisiera dale, decir que he visto gestión mucha de tu parte, y no tengo muchos otros referentes, bueno, un par de referentes más en la comunidad, pero yo creo que sí se ha visto que las universidades ya se están interesando por el tema del periodismo digital y están, como tú nos mencionaste hace poco, abriendo más espacios en las carreras universitarias para que este tema se trate como debería ser, ¿no? Y conforme los profesionales se van formando en estos temas, también van a haber un poco más de mejores direccionamientos para los docentes, porque como comentabas antes, la gente de sistemas era la que enseñaba de alguna manera cómo usar los medios digitales, pero ahora ya se ve un poco más de movimiento esto en las universidades. Creo que hay grupos en el país que se están preocupando por la difusión del tema de medios digitales. Creo que lo que tú haces a nivel nacional todavía no se replica en muchas otras áreas, pero que creo que eso, conforme pasa el tiempo, se va a ir dando, ¿no? Estamos bien lejos de otros países, pienso yo. Yo he visto que la gestión de periodistas de Colombia, sobre todo, que me gusta un poco recorrer el mundo digital por allá, es bastante activa. No sé la experiencia que tienen los demás, pero le veo con buenos ojos a la carrera como tal. Obviamente siempre van a ver los bemoles de cómo lo trata cada periodista como persona, ¿no? al asunto, pero yo veo que hay bastante movimiento y que hay un buen futuro, no sé, esa es mi opinión. Sabes que yo vi durante años un éxodo de periodistas hacia las redes sociales. Ujú. Periodistas de todo tipo, no tenían ni idea de qué había que hacer, no tenían ni idea de por qué había que estar, pero vamos. Y fueron, empezaron los de noticieros, luego fueron un poquito los de programas de farándula, después fueron, creo que hasta los redactores estaban ahí, o sea, todo el mundo se fue. Cuentas de Twitter yo veía por todos lados. Así es. Y en algún punto le perdieron el tino, le perdieron el camino. Veías una Janet Nostroza que de repente comentaba que se fue a la playa y uno decía, chévere, pero ¿es tu cuenta personal o era tu cuenta noticiosa? Está bien que tengan tweets personales, no hay problema, pero al principio se lanzaron todo muy, muy profesionales y después ya veías una Liz Valareso conversando sobre, oye amiga, con la María Mercedes Cuesta, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Y uno era... Está bien, o sea, es su Twitter personal, pero nos acostumbraron a oírles hablar tan serias, tan lo que fuere, y luego este tipo de intercambios te quedabas, ¿qué pasó? Luego no sé si ya fue que dejé de seguirles o la bulla del resto del Twitter creciendo también ya me las tapó, pero ya no oigo tanto a los periodistas como les oía antes. Por eso cuando tú me dijiste que en cada ciudad hay uno que dice algo, yo decía, chévere, ¿en dónde? Porque yo hace tiempos que ya no les veo a los periodistas hablando de... No sé qué pasó. No sé si se callaron, no sé si les vetaron. Creo que les callaron. Yo pienso que les callaron. Ha habido también, y en esto no sé si es que estaré equivocado o no. Yo veo
lo que ha pasado en Twitter es que a muchos periodistas también, por tener sus cuentas personales, lo que ha pasado es la restricción propia del gobierno. O sea, como es su cuenta personal y son periodistas, pues a veces se les va la mano diciendo lo que quieren y ahí es cuando les cae el hachazo. Y quizás eso también ha muteado bastantísimas cuentas, ¿no? Pienso yo. A lo menos yo también seguía casi a las mismas personas, pero ahora no les escucho con tanto afán como era antes. Interesante. Yo creo que hay Interesante. todavía una cierta sensación de novelería entre tanto periodistas como empresas de medios. Todavía no terminan de encajar bien todo esto que se les ha venido encima. Y lo que es peor, ya se está empezando a replicar aquí fenómenos que ya se han dado en otros países, ¿no? Siempre se ha dicho que la crisis del periodismo no ha sido solamente el asunto de la difusión, ¿no?, electrónica, sino también una crisis ética. Además, ¿no? Pero bueno, la crisis ética, pues digamos que siempre se vive en una perpetua crisis ética, pero el modelo de negocio es algo que se veía venir de lejos y no han estado aquí con eso de que se vive un cierto atraso. Es una ventaja, porque siempre te puedes preparar mejor para las cosas. Y creo que, sin embargo, los involucrados no han estado dispuestos a prepararse. Y siguen viviendo en esa cosa de que es la moda, es la novelería y esto ya pasará, ¿no? Ya llegará un momento en el que pase y nosotros volveremos otra vez a lo que hacíamos antes. Y no se dan cuenta de que puede ser que Twitter pase, puede ser que Facebook pase, pero es que van a pasar por noticias por WhatsApp. Esperemos que no, porque yo no tengo. Pero Ojalá que no. Por WhatsApp. ¿ya? ¿Sí me oyen? Sí, No, sí. pero Sí, sí. me parece Pues, interesante. pero a eso me refiero, ¿no? De Que es interesante cómo yo también tenía esa impresión, es decir, como que, fíjate que los periodistas estén en redes era la oportunidad de conectar con ellos, pero es como que ahora los periodistas entraron ya a conectar, ahora solamente hacer ahora nuevamente caer de pronto en el mundo solamente de ellos mismos. Y es interesante esta, digamos, no sé, llamarla como autocrítica o algo así, para recordar que siempre la idea de entrar a estas redes, ahora se llama Twitter, era para conectar con la gente, es decir, no para conectarnos entre los periodistas. Y me acuerdo que yo dije algunas veces que muchos entraron a Twitter para conversar solamente entre ellos, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve que ahora en Twitter sí solamente se ven entre ellos mismos? Y siguen a los mismos de siempre y se siguen solamente para ver qué dice el político de siempre. O sea, lo mismo que ahora que dice el político en Twitter, pero, o sea, volvimos a lo mismo, volvimos a ese círculo cerrado de fuentes, pero creo que algunos no han caído en eso, han logrado darse cuenta de la apertura que pueden tener y digamos que para eso estamos, creo, como comunidad también y como desde el lado ¿qué puedo decir? Desde lo que es la formación, la academia, recordarles a los periodistas que están perdiendo el norte en las redes, que vuelvan, es decir, que por algo les tenemos ahí, es para algo más que ver lo que ellos digan y conversen entre los mismos de siempre y sigan a los mismos de siempre. Queremos que se conecten con la gente y abran sus agendas, entre otras cosas. Ok. Bueno, pues creo que ya hemos llegado definitivamente al final. Nos hemos pasado incluso un poco del tiempo, pero bueno, eso es uno de los problemas de tener a un invitado que te devuelve la pelota que había caído en tu terreno, ¿no? Pero muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Muy Cristian. interesante. Y algunas palabras de cierre ya final, algo cortito, que ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, no, yo de mi parte, nada, muy súper agradecido. Me quedé picado más bien de seguir haciendo preguntas, porque creo que es importante que los periodistas, a veces uno también como periodista decirlo, no, es mejor que la propia gente lo diga, lo muestre, y ustedes me parece que
como Iguana Bay representa una comunidad y han estado, además que no es solamente de las que ven desde afuera de los toros de lejos, sino que se mojan el poncho, y entonces me parece que, como decía yo, sigan los hangouts de Iguana Baile para empezar. Y está muy interesante, me parece. Bien, hay que seguir con esto y nada, seguir conversando, aperturándonos. Me sugiero que hagamos un hangout con los editores, con los periodistas, con estos periodistas que decimos, y conversar con ellos. Así que nada, ya queda pues, la pendiente para que hagamos un hangout con ellos, con periodistas en redes, y que los conocemos y podemos hacer uno de ellos. Claro, bienvenidos, sí. Claro, por supuesto. Bueno, pues con esto entonces terminamos. Repito otra vez los agradecimientos hacia Cristian por su conversación. La nueva pelota que lanza la recogeremos también. En algún momento haremos un foro aprovechando esta herramienta. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Cristian, por estar ahí también. Y con todos, bueno, pues solo recordarles que pueden estar al tanto de cuándo hacemos estos hangouts, que generalmente son cada 15 días, es decir, dentro de otros 15 estaremos otra vez aquí. También de las otras actividades que vayamos haciendo como Iguana Valley a través de iguanavalley.com y principalmente a través de nuestra lista de correo, cuyo enlace pueden encontrar en el sitio web que acabo de decir, iguanavalley.com. También nos pueden encontrar en Twitter con el mismo nombre, @iguanavalley, y en Facebook igualmente, en nuestra página facebook.com/iguanavalley. Así que pues nada más, un saludo a todos, gracias por estar ahí, gracias por vernos y escucharnos. Y hasta dentro de 15 días, y tengan cuidado ahí fuera, que hay trolls. Ok, buenas noches con todos. Buenas noches con todos.